Me llamó siempre la atención una pareja de pastores que cuando los conocí, ella es una mujer muy linda, muy sencilla, pero muy hermosa. Él bastante feíto. Entonces, como somos mujeres, siempre estamos como diciendo, bueno, ¿cómo sucedió esto? Y fue algo muy lindo porque al cabo de un tiempo ellos ya me invitaron a predicar a su iglesia. Y tenían 2 servicios, entre servicio y servicio estábamos de descanso en el saloncito de su oficina y hablando, entrando mucho en confianza, y pregunté, ¿y cómo se conocieron? Entonces ellos me cuentan su historia, una historia muy linda. Él era el pastor de ella, él era soltero, y él estaba orando hacía mucho tiempo a Dios que Dios le diera su esposa. Y el Señor le mostró que era ella. Pues una mujer muy linda, él se enamoró cuando Dios le dijo, ya la vio con otros ojos y oró y sintió ya invitarla a cenar y le habló de lo que Dios le había mostrado, que el Señor le ha mostrado que ella sería su esposa, que le habló sobre eso. Ella le dijo, pues a mí no me ha hablado. Entonces él le dijo, claro, es lógico, ahora tu parte es orar hasta que Dios te hable. Pasaron 6 meses, volvieron a cenar y ella dijo, todavía no me ha hablado. Pasaron otros 6 meses y todavía Dios no le había hablado. Pasaron otros 6 meses y todavía no le había hablado. Y ya la 4ª invitación, él le dijo, yo estoy tan seguro de que esto es de Dios. Pero al terminar la cena, él le dijo algo que impactó la vida de ella. Él le dijo, yo entiendo y yo esperaré y respetaré el tiempo de Dios, pero conóceme y me amarás. Y eso quedó en el corazón de ella. De ahí para adelante, conóceme y me amarás. Y de allí para adelante, ella comenzó a verlo desde la perspectiva de Dios. Empezó a conocer no solamente ya los valores de un pastor, sino de un hombre, la belleza interna. ¿Y qué crees? Se enamoraron. Al poco tiempo, Es un matrimonio muy hermoso, muy complementado. Llevan muchos años de casados, de hecho no podían tener hijos y después Dios les dio un hijo, después de muchos años de buscarlo, Dios les dio un hijo. Y quiero decirte, ha sido tan lindo que él ahora es un churrito, cambió. Pero el punto es que tú llegas a amar cuando conoces. Realmente cuando uno conoce a una persona, cuando uno empieza a conocer a esa persona y comienza a ver sus valores y comienza a ver tantas cosas que lo externo no importa, es el corazón. Y eso es lo que el Señor quiere decirles hoy a cada una de ustedes. Conóceme y me amarás. Y yo he aprendido a conocerlo en estos 46 años que llevo de conocer a Cristo. Y puedo decirte que mi pasión por Él no termina. Y es por eso que a pesar de 44 años de ministerio, te sigo sirviendo al Señor con una pasión extrema. Porque para servirle hay que estar apasionado por Él. Para seguirle hay que estar apasionado por Él. Entonces hoy yo quiero presentar la faceta del perdón del Padre. ¿Cómo fue su perdón? Porque estamos en una vida cristiana muy linda y realmente no valoramos la esencia de lo que realmente
el Señor es. Y en la medida que tú conozcas sus facetas de su carácter, entonces vas a poder amarle de una manera no religiosa, no ritual, no superficial, sino tan profunda que el fuego en tu corazón será tan fuerte que llegaremos a decir, como Jeremías en un momento dado de prueba o de lo que sea, no le seguiré más porque esto es muy duro. Y luego tendrás que decir, no pude, me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo. Mientras yo dije no, mis huesos ardían y no pude. Y aquí estoy para seguirte. Y por eso, Padre, te pedimos que tú nos hables en esta mañana de una manera muy hermosa acerca de la grandeza y de la dimensión con lo que comenzó nuestra vida cristiana, Señor. Nuestra esencia cristiana, que es tu perdón. Allí comenzamos, Señor, tu perdón. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también, como el Padre también. Efesios capítulo 4, verso 32, prohibido preguntarle a la compañera, me levantan la mano y con mucho gusto te lo doy porque si no nos entretenemos. Efesios 4, 32, voy a volverlo a leer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú no puedes hablar del amor de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, si no entendemos la maravillosa dimensión del perdón. Entender la dimensión del perdón de Dios a nuestras vidas nos lleva a entender tres verdades fundamentales. Número uno, no vas a vivir más en condenación. Todos venimos de un trasfondo de pecado. Y cuando tú llegas a entender la dimensión del perdón de Dios, entonces vivirás en libertad. Porque muchos cristianos llevan tiempos de cristianos y viven en condenación, porque una de las armas más poderosas de Satanás en nuestra relación con Dios es la condenación. Es recordarte tu vida pasada, es recordarte tus fallas, es recordarte tus caídas y aún aquello que el Señor ya perdonó. Por eso me encanta cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este capítulo 8 de Romanos, 8 capítulo 1, es tan hermoso porque tiene tanta riqueza, es una de las joyas realmente que nosotros podemos poseer. En ese mismo capítulo 8, el versículo 31 al 34, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que necesitamos? Porque la condenación te impide acercarte a Dios. La condenación te hace sentir que no eres digna cuando el camino está abierto, cuando el velo se rompió, cuando tenemos entrada libre a cualquier momento, llamada al cielo a cualquier momento. Tú me puedes llamar a mí a cierta hora y no me vas a encontrar, mi teléfono posiblemente esté apagado porque no podría con tantas llamadas. Por la noche lo apago o lo dejo sin sonido, pero en el cielo no, puedes llamar a la hora que seas, a la madrugada, y no vas a encontrar ningún contestador automático que te diga, si está llamando al Padre Celestial, marque 1. Si está llamando al Señor Jesucristo, marque 2. Si está llamando al Espíritu Santo, marque 3. Si no le responde, entrará en la lista de espera, pero le advertimos que vamos en 700.847.000. Tiene que esperar. No, usted llama y el Padre dice, a ver, hija, ¿qué quieres?
Entonces, la primera cosa que tú vas a vivir es esa dimensión hermosa de no vivir en condenación. La segunda es que si Dios me perdonó a mí, mi deber es caminar en perdón. Y eso se lo voy a repetir porque eso es lo que olvidamos fácilmente. Si Él me perdonó, es para que yo camine el resto de mis días en esta tierra en perdón. Y esa es la prueba. Porque es fácil decir Dios me perdonó y estoy libre. Pero ¿qué cuando te toca practicar lo que Dios hizo contigo? Y ese es el gran reto. Por eso entender la dimensión del perdón de Dios es tan importante. Y la tercera cosa es que yo no debo menospreciar, no debo subestimar el perdón y la misericordia de Dios hacia mi vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que entonces mi vida cambiará de rumbo. Porque viviré una vida que le agrada a Dios. Trataré de hacer en esta vida lo que a Él le agrada y no lo que a mí me agrada. Y cuando tenga la oportunidad de pecar, tengo la oportunidad, tengo que escoger y decir no quiero hacer nada que desagrade tu corazón. Y no tener que pecar y pecar porque yo puedo entrar y Él me perdona. Y eso es subestimar el perdón de Dios, abusar de la gracia de Dios. ¿Estamos? Entonces, realmente Pablo resalta todo esto para llevarnos a entender cómo Dios me ha perdonado, cómo yo he sido perdonado. Y aquí tenemos que detenernos porque, bueno, a ti te dicen, ven a la cruz y recibe el perdón de Dios. Y cuando hacemos la oración de entrega, Señor, perdóname por mis pecados. De hecho, hay una belleza porque no tienes que enumerarlos. Él no te avergüenza, Él los conoce. Solamente un corazón contrito y humillado. Y allí la sangre de Jesucristo nos limpió. Pero quiero que mire realmente la esencia del perdón del Padre. Y para entenderlo, y aquí ya voy a basar los puntos de mi mensaje, quiero que nos situemos en el Evangelio de Lucas. Allí vamos a encontrar una parábola maravillosa. Lucas capítulo 15, tenga su Biblia abierta allí, o su celular, su móvil. Lo que quiero es que a mí me gusta enseñar de la Biblia, no de lo que dicen, no de los libros. Si hay algo que quiero recomendar a las mujeres que Dios les ha dado un llamado, es hable lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? Base su mensaje. Hoy hay tanto mensaje para desechar, tanta basura, tanto grito, tanto emocionalismo. Si tú me vas a invitar, yo quiero dejar un fundamento en tu corazón. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 15, porque en esta parábola, Lucas es uno de los escritores de los evangelios que a mí más me gusta. Es muy descriptivo, es muy detallista. Él te detiene en cosas que los otros han pasado por alto. Y aquí vamos a encontrar algo maravilloso. Es muy profunda esta parábola. Pidámosle al Espíritu Santo que a través de su zoom de amor nos haga entender esta dimensión del perdón de Dios. La parábola nos habla esencialmente dos personajes, aunque está el segundo hijo que también, pero en cuanto a la esencia de perdón, vamos a hablar de dos personajes, el padre y el hijo menor. Y yo quiero tomar primeramente la vida del hijo, que nos representa a nosotros, nuestras actitudes, nuestras conductas antes de conocerle o aún ya conociéndole. Y vamos a ver varias cosas en la vida de este muchacho. ¿Cuál fue su actitud respecto a su padre? Y la primera cosa que vemos que fue una actitud egoísta. Pero leamos la parábola. Versículo 11, también dijo, un hombre tenía
2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hay mucha riqueza y yo quiero que vamos entendiendo. Recuerde, ese hijo nos representa a nosotros. ¿Cuáles fueron las actitudes de ese hijo? Era el hijo menor, no era el mayor. No nos dice qué edad tenía, pero era el menor. Eran 2 hermanos. En esa edad, nosotros vemos cómo este muchacho tiene una actitud egoísta y una actitud irrespetuosa. ¿Hacia quién? Hacia su padre. Simplemente: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Los jóvenes a esta edad quieren hacer su vida, conocer el mundo. Y muchos usted le oye decir: no veo la hora de salir a estudiar mi carrera para no estar debajo de las naguas de mis papás. Quiero hacer mi vida. Y eso era lo que este joven quería. Era duro porque el padre amaba a su hijo. Y entonces, cuando el hijo menor le pide, normalmente uno deja la herencia cuando se muere. Siempre se recomienda no la den vida, porque lo dejan sin nada. La actitud del corazón de un hijo puede cambiar. Podemos ser hermanos muy unidos, pero cuando llega la herencia, se divide. Y normalmente, por norma general, la herencia se deja cuando se muere. ¿Cierto? Recuerde, nadie se duerme y si usted me da una sonrisita y me deja esa cara larga, me va a ayudar. Desata la unción. Y te ves más linda. Entonces, fue un irrespeto porque le dijo: yo quiero mi herencia. El padre no dijo nada. El padre hubiera dicho: no, cuando me muera. Pero el padre, en su amor por ese hijo, ahora, aquí nomás dice: dame mi herencia, pero tuvo que haber una situación conflictiva. Quiero irme, quiero mi herencia, yo no quiero estar más aquí, voy a hacer mi vida, te voy a mostrar que yo puedo. Ahora, el padre no tenía liquidez, tenía muchas tierras, tenía mucho ganado, pero para poder entregarle la herencia a su hijo, escuche, es que estoy predicando de lo que no está allí, pero qué es lo que sucedió. Para que usted entienda esta parábola, porque usted la habrá oído 1000 veces, pero yo quiero desgajársela. El padre, para poderle dar la herencia, porque no había camiones, ¿cómo se llevaba las vacas? ¿Cómo se llevaban los toros? ¿Cómo se llevaban las ovejas? Entonces, él tuvo que vender tierra y él tuvo que vender ganado y la gente tuvo que preguntarle: ¿pero por qué vendes la tierra? Bueno, es que mi hijo me ha pedido su parte y quiero dársela. Y eso en la cultura judía era el irrespeto más grande que podía haber.
Que un hijo fuera mayor o menor, le pidiera a su padre en vida la herencia, era el irrespeto más grande. O sea, ya había en el pueblo, ya había en el lugar un ambiente complicado contra el hijo. Y el padre le entregó la herencia. Fue una actitud de irrespeto, pero también fue una actitud deshonrosa. Una de las cosas que la Biblia nos dice y nos recalca, y tú lo vas a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la honra a los padres. De hecho, uno de los mandamientos del Decálogo es honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. En Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas vida y todo lo que tú hagas prospere. Porque la honra siempre trae bendición, pero la deshonra trae maldición. Ahora, ¿por qué era la actitud de deshonra? Porque la heredad que un padre tenía era para los hijos, pero en la cultura judía, usted sabe, cuando Josué repartió la tierra y dio a cada una de las tribus su porción, cada tribu repartió a cada familia. La tierra seguía siendo de la familia. Entonces, cuando el padre tenía los hijos, esa tierra que le habían dado, por supuesto que iba a ser para los hijos. Cuando los hijos se casaban, entonces el padre le daba la parte donde él podía construir su casa. De hecho, el padre le ayudaba a construir la casa. ¿Dónde? En la heredad. ¿Para qué? Porque Dios diseña todo perfecto. Para que uno tiene los hijos, tú te desgastas, tú los crías, tú les das tu fuerza, tú les das tu amor, tú les das todo. Y cuando vienen los años difíciles, los hijos no están. Pero en el plan de Dios, los hijos vivirían cerca alrededor para que cuidaran a los padres. Pero este muchacho no quería eso. Quería irse lejos. No quería tierra, quería la plata. Una actitud realmente de deshonra. Es por eso que cuando el Señor le dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, está hablando de su venida y Él está diciendo, yo me voy, pero volveré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí usted entiende el contexto. En la tierra, muchas moradas, los hijos. Yo me voy a ir a preparar morada para ustedes. Mi Padre me va a ayudar a construir. Cuando la morada esté, mi Padre determinará cuándo venga por la novia. Para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Lo va entendiendo? ¿Por qué deshonra? Por eso mismo. Porque él no quería nada más. Fue entonces una actitud de irrespeto, fue una actitud de deshonra, pero fue una actitud irresponsable. Dice que se fue de su casa y llegó a una tierra y allí desperdició sus bienes. De irresponsabilidad, porque ¿sabe qué? Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces lo gastó en mujeres, lo gastó en vicios, lo gastó en licor, lo gastó en droga. Para que lo entienda, mi amor, mejor. Pero como cuarta actitud fue una actitud degradante. Él pertenecía a una buena familia. Su padre era un hombre de dignidad en su pueblo. Y ahora estaba en otro lugar donde nadie lo conocía, donde había malgastado, donde luego vino el hambre, porque cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, van a suceder cosas terribles. Por eso es que hay que ir en la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Llegó hambre y tuvo hambre y no tenía que comer y buscó trabajo. Y entonces le dieron trabajo en una porqueriza. Y para los judíos, los marranos, tú sabes, prohibido. Era degradante. Así es que él, hijo de ese hombre tan digno, ahora está cuidando marranos. Y tiene tanta hambre que tiene que pedir que le den comida de los marranos, algarrobas. Y no le dan.
pero por fin tiene una actitud reflexiva. Y es en el versículo 17 cuando él hace un alto en el camino y empieza a reflexionar. Me gusta, como dice Lucas, y volviendo en sí, se dijo, se habló. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? O sea, su padre era muy rico. Y tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué está reflexionando? Por fin está entendiendo quién era su padre. Lo valora. Porque a veces hay que caer muy bajo para valorar. Y Dios nos tiene que llevar hasta el fondo. Cuando la rebeldía en el corazón está. Y cuando él llega a ese punto, él comienza a pensar lo que eran las haciendas de su papá. ¿Cuántos jornaleros había? ¿Quién era un jornalero? Un jornalero se contrataba en la época de la cosecha. Y como había que cosechar y no había máquinas, tenían que ser hombres. Pero él está recordando que esos jornaleros en la casa de su padre tenían comida buena, no de marranos. Había buena comida. Su padre era un hombre justo. Y empieza a pensar en ese padre. Y entonces, en esa actitud reflexiva, él está tomando una decisión. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre, volveré a mi casa, que ya no es mi casa. Para él no era su casa. Y hablaré con mi padre. Y le pediré perdón. Y le diré, pongan cuidado a esto, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que le había fallado a su padre. Él sabía que había ido muy hondo, muy bajo. Pero le está diciendo, yo sé que no soy digno de volverme a llamar tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, cuando un jornalero llegaba a trabajar, ni se conocía el nombre. Era un jornalero. Él no pidió, él no dijo algo que hubiera sido mejor. Hazme como uno de tus esclavos. Porque los esclavos eran de casa. Los esclavos se amaban. Y sucedía que muchos esclavos, cuando terminaba su tiempo de esclavitud y tenían la libertad, muchos decían, no nos queremos ir. Así no nos paguen, queremos quedarnos. Pero tienen libertad. Nuestra libertad es estar con usted. Es lo que se llama los esclavos por amor, que los ponían una argolla aquí porque habían decidido quedarse en casa. O sea, el esclavo tenía nombre, el esclavo era amado, el esclavo era familia. Y él dice, yo he andado tan mal que no merezco llamarme esclavo. Con que me haga un jornalero, con eso yo tengo. Y ahora quiero que miremos la otra faceta, el perdón del Padre. Esa es la actitud del Hijo. Ya usted vio cómo es. Nosotros decimos horrible, pero así fuimos con Dios. Y tristemente a veces seguimos siendo con Dios. Porque uno oye tantas cosas que suceden. Escuche bien, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Pastoras que están aquí, este es un tiempo de cimentar las ovejas en esta palabra. Este no es tiempo de andar con gritos y taconazos y liberación para arriba y liberación para abajo. Con unas guerras espirituales desfasadas de la palabra, que traen peor daño. Este es un tiempo donde necesitamos establecer el pueblo de Dios en la palabra. Después de la pandemia, la necesidad más grande
es producir en nuestra gente una fe inquebrantable, porque lo que viene va a ser peor. Por donde usted mire, el mundo está en guerra. Por donde mire Colombia, estamos mal, una paz total. ¿Cómo se da una paz total? La paz total es de la que te voy a hablar ahorita. Que un pacto histórico, el único pacto histórico fue el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otro. No hay otro. Esta nación está mal. El mundo está mal. Y necesitamos formar a la gente. Usted se da cuenta que en la pandemia mucha gente se desvió de los caminos. ¿Por qué? Porque su fe no era fe fuerte. Muchos perdieron seres queridos, muchos perdieron el trabajo, muchos, y se fueron por ¿dónde está Dios? Esta es una segunda oportunidad. Pastoras, no busque los mensajes por internet. Búsquelos de rodillas. No predique superficialmente. Usted puede predicar un mensaje sencillo, pero profundo. Aquello que Dios le da. Tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande. ¿Cómo fue el perdón del Padre? Fue un perdón lleno de facetas tan hermosas, descrito con lujo de detalles, para que podamos entender su grandeza. Y yo quiero que leamos esta parte y así como desgajamos la actitud del Hijo, vamos a desgajar la actitud del Padre. Versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo. Este es un perdón lleno de tanta riqueza. Un padre que desde que se fue su hijo, cada tarde, después de que dejaba de trabajar en la hacienda, salía al camino por donde se fue su hijo. Y allí le cogía la noche como me cogía la noche en el muelle, buscando a mi papá, buscando a su hijo. Esperando que un día el hijo volviera. Y esto es tan lindo, no nos dice cuánto tiempo duró ausente. Pero algo muy hermoso es que la primera cosa que quiero resaltar aquí es que una de esas tardes, cuando él salió y se sentó para mirar desde arriba a lo largo del camino, no dice que el hijo vio al padre, dice que el padre vio al hijo. ¿Está conmigo? No dice, sino que dice aquí, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo pudo distinguirlo? Si venía sucio, si venía lleno de porqueriza, si sus ropas estaban rotas, si su pelo y su barba había crecido, si estaba delgado y flaco.
Hace un tiempo, no muy lejos, en las noticias estaban dando, era el tiempo que estaban dando esa telenovela Betty la Fea, y estaban entrevistando en diferentes lugares, y justo hicieron un programa en el cartucho, cuando existía lo del cartucho, donde está toda la drogadicción, venta y consumo, estaba pues. Y en las noticias que pasaron, que mientras estaban entrevistando, en las tomas, la gente que está atrás, y de pronto mientras estaban en las noticias, una mujer llamó al noticiero de Barranquilla, llamó, llorando. Es que allí en las noticias está mi hijo. Y claro, los noticieros inmediatamente comenzaron a contactarla y todas las cosas. Y la historia fue muy linda, porque ese hijo se fue de la casa cuando tenía 8 años. Y por supuesto llegó a esta ciudad buscando lo que hacía este muchacho. Malas amistades, tenía 8 añitos. Entró en el mundo de la droga. Entró en todo lo que se vivía en el cartucho. Violado, abusado, de todo. Estaba drogado, estaba indigente de la calle. Y allí salió en la proyección. Y ahí mismo ellos empezaron a devolver pues en su estudio hasta que detectaron al muchacho. Le pagaron el pasaje a la mujer y todo. Firmaron el encuentro. El hijo no reconoció a la madre, pero aún drogado, la madre reconoció al hijo. Y habían pasado muchos años. El padre lo vio, porque Él nos ha visto siempre. Él nos conoce, nos ha amado desde la eternidad. Y entonces, cuando realmente entendemos lo que dice esa palabra tan hermosa en el Salmo 139, que habla de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. ¿Me regalas uno, por favor? Gracias. Cuando dice, gracias, ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu diestra. Porque tú conoces mi vida. Me conoces desde el vientre de mi madre, desde que yo era un embrión. Tu embrión vieron mis ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cada detalle en nuestra vida, Él estaba. No le conocíamos, pero Él nos conocía, porque Él nos creó. La vida se produce por Él. ¿Estamos? Entonces, el hijo venía y el padre lo vio. Y aquí vemos la segunda cosa que yo veo aquí son los pies de misericordia del Padre. Dice el versículo 20, y corrió. Ahora, amadas, necesitas entender algo.
y corrió. Cultura, trasfondo cultural, importantísimo. Él era un hombre de dignidad. Él era la clase de hombre por su estatus que vemos allí, que cuando salía a las plazas y a las calles, él no caminaba como cualquier persona. El hombre de dignidad caminaba con sus túnicas. No podía correr porque perdía su dignidad. Y cuando tú entiendes esto, entonces aquel hombre, aquel muchacho va subiendo y el padre lo vio y el padre corrió. Pero para correr tuvo que hacer otro acto que le quitaba dignidad. Recoger la túnica, meterla. Y un hombre de dignidad no mostraba las pantorrillas. Era una vergüenza. ¿Te das cuenta cómo va rompiendo? Y sale y sale corriendo, corriendo, corriendo. El hijo no encontró al padre. El padre encontró al hijo. Soy un hombre de dignidad, tengo dinero, tengo un estatus, tengo posesiones. Mi dignidad no me permite correr. Aquí no importaba la dignidad. Aquí él estaba rompiendo todo para encontrar a su hijo. ¿Quién encontró a Adán? ¿Adán encontró a Dios después del pecado? Dios encontró a Adán. Lo buscó. ¿Dónde estás? Ellos se escondieron. Pero Dios los fue a buscar. Dios te buscó a ti, me buscó a mí, corrió hacia nosotros. Siempre decimos, cuando yo encontré al Señor, no, tú no lo encontraste. Él te encontró a ti. Él, si tú viniste por primera vez a este retiro, si nunca antes habías estado, yo quiero decirte, estás aquí porque Dios estaba propiciando este encuentro. Sé que se esperaban muchas más mujeres, le escribimos a Angélica, no nos importa si hay 5 mujeres, si hay 3, cumplimos nuestro compromiso. Pero tú estás aquí porque Dios planeó esto. Dios lo planeó. Como me gusta Segunda de Crónicas, capítulo 15, el versículo 4, que habla precisamente del rey Asa. Me encanta. A esa parte, cuando viene el profeta con el rey y le habla al pueblo, porque el pueblo se había alejado de los caminos de Dios. Y el profeta, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque en la Biblia, en la Reina Valera, no tiene el sentido que tiene en la traducción de la Biblia de las Américas. Y el profeta, delante del rey, frente al pueblo, les reta a buscar a Dios. Y él dice aquí en este versículo 4, pero en su angustia se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y le buscaron, escuche, y en la Biblia de las Américas dice, y él se dejó encontrar. Yo creo que muchas no están en esto. Él se dejó encontrar. Y cuando pienso en eso, la vez que yo leí esta versión, me pareció tan hermoso. Y recordé mis primeros 2 nietos. Tenemos 6 de nacimiento, una de adopción por matrimonio del nieto mayor. Pero mis 2 primeros nietos, que fueron Jonathan y Stephanie, los primeros nietos te marcan tu nombre,
porque allí tú quedas marcada cómo te van a llamar el resto de todos tus nietos. Por ejemplo, Jonathan no podía decir abuelito ni abuelita, entonces decía Tito, Tita, y así nos quedamos. Y ahora somos Tito y Tita para todas partes. Y Jonathan tendría como unos 5 añitos y a él le encantaba jugar a las escondidas. Bueno, siempre estaban en casa de los abuelos, ¿no? Crecieron mucho en casa de los abuelos. Así es que cuando él llegaba y decía, Tita, ¿jugamos a las escondidas? Y yo, sí, mi amor, jugamos a las escondidas. Y Stephanie tendría unos 3 añitos. Y la hermanita seguía, sí, jugamos a las escondidas. Y Jonathan lideraba la jugada. Decía, yo cuento y tú te escondes, Tita. Ok. Entonces, él contaba 1, 2, hasta llegar a 10. Cuando llegaba a 10 yo ya estaba escondida. Y yo me escondía también, que ellos no me iban a encontrar. Y ellos corrían por toda la casa y buscaban y subían y bajaban. ¿Y dónde está Tita? ¿Y dónde está Tita? Y me encantaba oírlos. Y yo ya después cuando los veía cansados sabía que no me iban a encontrar. Entonces me situaba en una parte donde ellos daban una curva y ahí me podían ver. Y entonces corría y no la encontramos. Y de pronto tiene una curva. ¡Ay, te encontramos! No, yo me dejé encontrar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. En medio de nuestras angustias, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, Él se deja encontrar. ¿Por qué? Porque Él no sale. Él está allí. Y hace algo más. Clarita, ven acá, por favor. Y esta parte me encanta, ¿no? Dice aquí, y vino a su padre, y cuando aún lo vio de lejos, su padre fue movido a misericordia y corrió. Fue movido a misericordia. Y aquí vemos brazos y besos y labios de misericordia. Y el hijo venía subiendo y el padre corriendo. Y entonces lo abrazó. Y se lo comió a besos. Esa palabra beso allí es katepilsen en griego, que significa se lo comió a besos. Está oliendo a chivo. Se lo comió a besos. Es increíble el amor de Dios. Se echó sobre su cuello y lo besó. No importó cuánto olía. Dice que lo besó una y otra vez. Y mientras está besándolo, el hijo le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche esto. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó hablar más. Saquen el mejor vestido. ¿Puede imaginar el amor del padre diciendo: hijo, eso no importa? Lo que importa es que estás aquí, que volviste. Eso es lo que importa. Que te tengo otra vez. Y no le dejó expresar: quiero ser como uno de tus jornaleros. No había cabida, porque él seguía siendo hijo. No importa cómo caigas, qué hagas, tú sigues siendo hija. Seguimos siendo hija. Ese lazo no lo puede quitar. Lo que importa es realmente la dimensión del amor y de la misericordia de Dios. Y después de que se lo come a besos, vemos la restauración del padre hacia ese hijo. ¿Cómo fue su restauración? Digo, saquen
el mejor vestido. Ahora, para nosotros, esto no tiene como mucho, bueno, sí, un beso. No, tú sabes que en los botines de la guerra no solamente estaba el oro, la plata, sino los vestidos. Los vestidos eran supremamente costosos. Ahora tú compras un vestido chino hasta por 50,000 pesos. Lo lavas 3 veces y ya lo botas, pero bueno. Pero en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo, los vestidos eran supremamente costosos. Y el padre había preparado todo, había mandado a elaborar, porque el padre nunca perdió la esperanza. Quítenle lo sucio y póngale el vestido nuevo. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Romanos capítulo 8. Pero primero leamos Isaías 61:10 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, me llené de alegría, Isaías 61:10, Nueva Traducción Viviente. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió con un manto de justicia. Soy como una novia vestida para su boda, una novia con sus joyas. Quítenle el vestido viejo y pónganle el mejor vestido. Romanos capítulo 8, volvemos a ese pasaje que mencioné antes, tan precioso. Versículos 29 que leímos, que no hay condenación. Y entonces dice que ¿quién es el que nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Verso 35 es hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Voy a saltarme al 37, quiero que lo lea. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dígalo, estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Lo restauró, pónganle el mejor vestido. Y luego dijo algo más, hubiera quedado así: pónganle el anillo en su dedo. Él era el hijo menor. Ese anillo habla de autoridad. Mi autoridad te la delego. Mi poder te lo delego. Ahora tienes mi autoridad, hijo. Pónganle el anillo en su dedo. Le restauró su dignidad y su autoridad. ¿Y cuántas veces le fallamos al Señor? Ya en la vida cristiana. Y sabes, Dios nos sorprende. Pensamos en ese Dios que la religión nos ha presentado, que te va a acabar, que te va a destrozar, que cualquier cosita que hagamos, ahí viene, nos aplasta. No, vemos su misericordia y vemos la grandeza de su perdón. Y luego hizo algo más. Le pusieron calzado en sus pies. Aquí dice la palabra precisamente, dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La Biblia dice que calzando los pies con el evangelio de la paz. Está hablando, hijo, paz. Papá, pero yo, hijo, paz. Eso no importa, ya está perdonado.
Lo que importa es que estás aquí. Lo que importa es que vamos a comenzar de nuevo. La paz del perdón y la paz de la restauración. Y cuando entendemos esta dimensión, cuando entendemos realmente lo que ha sido hecho en nosotros, no podemos subestimarlo. Muchas veces en mi tiempo con el Señor me quebranta recordar lo que fui. Ahora me casé a los 18 años, o sea, hija de familia, pero estoy hablando de esa vida. Por ejemplo, nuestra vida era una vida de sociedad, era una vida de vivir en fiesta sanamente, pero yo conocí al Señor y eso se acabó en mi vida. El problema fue que a mi marido le siguió gustando y tocó esperar casi 2 años. Yo le enseñaba a bailar y después ¿quién lo quitaba? Y a veces me quebranta todo lo que... Y a veces solamente estoy tan quebrantada pensando en esa esencia de su perdón. Y quiero cerrar con este texto que para mí es una joya. Lo utilizo mucho cuando hablo del perdón. Está en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y el versículo 19. El profeta, Miqueas 7, 18 y 19. Yo sé que los profetas menores desaparecen rápido. Entonces quiero que me lo escuches porque quiero que lo escuches. El profeta está asombrado. ¿De qué está asombrado? Tantas cosas que nos asombran de Dios, ¿cierto? Pero ¿de qué está asombrado? Del amor y la misericordia de Dios. Y el profeta dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Yo vengo de la costa pacífica. Nací y crecí en el mar. Me encanta el mar. Fui buzo, o sea, conozco las profundidades del mar. Una buena nadadora. Hasta ahora nadie ha podido descubrir la profundidad del mar. Siempre dan una nueva. Porque cuando Dios usa una metáfora, la utiliza perfecto. Corrie ten Boom, aquella mujer que estuvo en los campos de concentración, después de este versículo, ella dijo, cuando dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Corrie ten Boom dice en su libro, y él puso un letrero allí, prohibido pescar en este lugar. Ahora, si tú pescas en ese lugar, podrás pescar pescados, pero no los pecados, porque han sido perdonados y limpiados por la sangre del Cordero.
Esa es la grandeza del perdón de un Dios tan grande y maravilloso. Un Dios que, vuelvo y cierro con el texto que abrí. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos como vuestro Padre Celestial, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Recibir el perdón de Dios es muy fácil. Conceder el perdón a otros como Dios nos los ha dado es complicado. Y escuchamos muchas veces personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. No ha perdonado. No ha perdonado. Ahora, hay cosas terribles que pasan en nuestra vida que humanamente no merecen perdón. Pero como nosotros ya no vivimos en nuestra naturaleza humana, sino en la divina, tenemos que caminar en perdón. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Mucho. Pero esa es de las facetas más hermosas del Abba Padre, el Dios perdonador. Tenemos 3 hijos, 2 varones, una hija. Bueno, ahora ya tenemos otros 3 porque pues todos se casaron. Pero cuando estaban creciendo nuestros hijos, son 2 varones y la mujer que es la última. Y estoy cerrando con este testimonio. Yo estaba ese fin de semana dando un seminario en la 48 con Caracas, aquí en Bogotá. Me encanta dar seminarios secuencial porque la secuencia te lleva a una profundidad mayor y un entendimiento mayor. Y estábamos dando un seminario sobre el mover del Espíritu Santo y sus dones. Esto era un día viernes, ya estábamos terminando, el cierre total era el sábado. El día anterior habían matado a este dirigente de la UP. Correcto. Que María José, la hija. No. Ese Pizarro. Ok. Entonces, habían matado y como pues todo venía de guerrilla y todo eso, se iba a haber momentos en la ciudad terribles. Entonces, colegios y universidades no dieron clase al día siguiente. Nuestra casa está frente a un humedal, el humedal de Córdoba. Es una zona muy linda porque está llena de árboles y todo, y es prohibido construir ahí. Entonces, y frente a nuestra casa es parte del humedal, y todos los chicos, compañeros de mis hijos, pues son de la misma edad de todas las familias de esa zona. Y frente a nuestra casa, toda esa zona verde era la cancha de fútbol de todos nuestros vecinos y de nosotros, de nuestros hijos. Ellos jugaban mucho fútbol allí. Así es que esa mañana, como no hubo colegio, ya desde temprano, cuando yo salí para dar mi seminario, ya se veía, ya estaban jugando fútbol los muchachos. Bueno, yo me fui. Cuando yo estaba terminando mi última conferencia esa tarde, me pasan un papelito. Ya había acabado la conferencia, iba a ministrar y me pasan un papelito y me dicen, Igna, cede la administración a otro porque pasó algo terrible en tu casa. Entonces tú estás en el púlpito
y te pasan eso, tú dices, Dios mío, ¿qué pasó en casa? Entonces, bueno, yo alcancé a orar y luego ya vino alguien y yo pude salir porque si no, no podía salir. Ya la gente empieza a despedirse y todo. Y corrimos para el parqueadero con una de mis discípulas. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dice, no sabemos qué pasó, solamente que fue algo contra uno de tus hijos, pero no sé qué más, pero sé que es grave. Y yo estaba en 48 con Caracas para llegar al 116 Norte a la hora pico, 5 de la tarde. Y yo dije, Dios, por favor, ponme todos los semáforos en verde. Y así fue. No hubo un semáforo, no hubo un trancón. Y yo pude llegar a mi casa y cuando yo entré a mi casa y yo veo sangre en la entrada de la casa y en ese tiempo yo tengo una niña que trabaja conmigo, mi asistente de casa, que ya tiene 34 años de estar con nosotros. Y cuando ella me abre, ella es de raza morena, pero estaba blanca. Yo digo, Ceci, ¿qué pasó? Y ella toda asustada dice, es que entraron unos tipos y le dispararon a Juan Carlos. Juan Carlos, mi hijo, tendría 17 años, estaba terminando bachillerato. Mi hijo mayor ya estaba en la universidad. Estaban ese día, ellos almorzaron. Bueno, los que estaban jugando fútbol temprano allí, a mediodía, mi hijo mayor oyó una bulla y salió, y eran los chicos que estaban jugando fútbol que se entraron a la casa sin pedir permiso, entraron al antejardín, abrieron la llave donde se conecta la manguera para lavar el carro y empezaron a jugar con barro y tenían todo eso vuelto nada. Entonces mi hijo mayor salió y le dijo, ustedes son unos irrespetuosos, si ustedes quieren agua, timbren y con mucho gusto se las damos, pero lo que están ustedes haciendo es un atrevimiento. Y uno de los muchachos, como de 16 años, le empezó a nombrar la madre y muchas cosas. Entonces mi hijo mayor los sacó corriendo, los empujó, se salen ya y cerró. Y este muchacho que yo te digo, le dijo a mi hijo mayor, voy a llamar a mi papá que es del DAS. Bueno, todo pasó, se fueron, ellos almorzaron y a las 3 de la tarde timbraron. Y entonces todo se había olvidado. Cuando sale mi hijo a abrir, había un Renault 12 gris y estaban 5 tipos. Entonces mi hijo sale y dice, ¿qué se les ofrece? Dice, queremos hablar respecto a lo que pasó con mi hijo esta mañana. Entonces el papá vino, los 4 tipos atrás, y mi hijo le dijo, ¿quieres saber? Su hijo fue muy grosero, su hijo tuvo una conducta muy fea, vino y abusó, no pidió permiso, abrió, enlodó todo esto y luego fue muy vulgar. Y entonces este hombre coge a mi hijo mayor y empieza a golpearlo y los 4 tipos. Y Juan, el segundo de mis hijos, cuando vio esto, por ayudar, digamos, por ver a su hermano, él sale también a pelear. Y entonces esa gente los pateó, los reventó, cogieron el revólver y ya los vecinos salieron, están matando al hijo de Hernando y de Igna, salieron. Entonces, claro, a ellos les tocó salir corriendo. Pero los vecinos anotaron placas y todas las cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Dejaron a Juan vuelto nada, su cara desfigurada. Él le apuntaron en la sien y cuando comenzaron Ceci y mi hija a orar, el disparo quedó incrustado en la pared. Cuando yo llego y ellas me cuentan esto, ¿y a dónde fueron? No sabemos. Y de allí espere, porque no habían celulares en ese tiempo. Hasta que pudieran mi esposo llamarme, hasta que por fin entró una llamada.
La desesperación era grande. Y mi esposo llama. Sí. Y ya contesto, me dice, estamos en la clínica del country. Sí. Tienen que operar a Juan. Así es que yo arranqué para allá. Sí. Cuando llegué y veo a mi hijo, Hola. tenían que hacerle cirugía plástica en toda su cara. Estaba tan golpeado. Esa noche lo operaron, gracias a Dios salió bien de la operación. Y obviamente esa noche yo estaba con él. Sabíamos quiénes eran. Vecinos del otro barrio. Entonces todos los del barrio nuestro dijeron, es que ese hombre es terrible. Mi vecina dijo, a mi nieto lo golpeó con un bate de béisbol, porque el hijo le puso quejas y le reventó la cabeza. Ahora, a mi hijo lo llevaron primero a medicina legal. Teníamos todo para demandar. Esa noche que yo me quedé con mi hijo, mientras lo cuidaba, yo no dormí. Yo había predicado sobre la doble unción esa tarde. Yo había predicado sobre la unción que cayó sobre Eliseo, la doble unción de Elías. Sí. Todo eso venía a mi mente mientras yo estaba con mi hijo. Y yo estaba tan determinada que apenas amaneciera y apenas llegaran a reemplazarme, yo iría, golpearía en esa casa porque sabíamos dónde vivían. ¿Recuerdan de Eliseo? Cuando dijeron, sube calvo. ¿Se acuerda el juicio que vino? Los osos se comieron. Y yo toda la noche luché y yo estaba determinada. Cuando te tocan un hijo, es algo horrible. Yo dije, apenas salga el sol y llegue alguien, yo arranco. Voy a golpear en esa casa. Y cuando me abran y pregunte por ese hombre, por esa mujer que vive en esa casa, yo voy a decirlo así: todas las plagas de Egipto y la muerte de tu primogénito caiga sobre tu casa. Estoy confesando mi pecado. Yo estaba determinada y me venía a la mente, y los osos se los comieron y sé que sucederá. Y a las 5 de la mañana, en medio de la amargura, del resentimiento y de todo, yo tuve una visión tan clara. Y el Calvario aparece. Y está Jesús en la cruz. Y en la visión yo estoy a los pies de la cruz, allí tirada. Y estoy escuchando todos los oprobios contra el Señor, todas las maldiciones contra el Señor, todos los escupos contra el Señor, todas las piedras que le tiraban. Y yo mirando a mi Señor sangrando en la cruz. No puede ser posible todo esto. Y en la visión, mientras el Señor está colgado, yo estoy abajo, el Señor me mira y me dice: súbete a mi cruz. Y yo digo en la visión: ¿cómo me puedo subir a tu cruz? Pero cuando miro, había una cruz al lado. Me dice: súbete a mi cruz, súbete a la cruz y perdona. No, Señor, no me pidas eso, que perdone. Todavía estoy bajo la unción. Y perdona. Y Él me dice: ¿ves la multitud? Sí, Señor. ¿Ves cómo me insultan? Sí, Señor. ¿Ves cómo me apedrean? Sí, Señor. Una palabra y los destruyo. ¿Escuchas todo? Sí. Y el Señor me dijo: y en esa multitud estabas tú. Y eran las 5:15. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y comencé a perdonar. No era fácil,
Pero la gracia de Dios vino sobre mí y su misericordia recordada vez tras vez mientras él hablaba eso. Y sabes, esa mañana yo fui libre, completamente libre. Pedí perdón al Señor por querer usar la unción para maldecir y no para bendecir. Nunca olvidé esa escena. Ese es el perdón del Padre. No importa qué nos hayan hecho, que hayan hablado contra nosotros, que hayan hecho contra nuestros hijos. No importa, hay cosas que no hemos perdonado, pero tenemos que ser como Él. Una dimensión maravillosa de su perdón. No importa quién se haya levantado contra ti, cómo te han pisoteado tu dignidad, la injusticia que han cometido contra tu vida. Aún tus mismas ovejas, otros pastores o tu misma familia. De la manera que Él nos perdonó en Cristo, así tenemos que hacerlo. Póngase en pie un momentito. Tanto que aprender de conocer a nuestro Padre. Y tal vez esto haya sido directo para ti. Al volver a casa vas a tener que hacerlo, porque si Él lo hizo conmigo, ¿cómo no voy a hacerlo con quienes me han dañado? Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Dígalo allí: grande es tu amor, Señor, y grande es tu perdón. Dígalo. Gracias por perdonarme, por limpiarme, por tu misericordia que me alcanzó, porque corriste para encontrarme. No fui yo quien te encontré, fuiste tú quien me encontraste a mí. Y Señor, hoy yo vengo delante de ti. Ayúdame a poder soltar de mi corazón toda la raíz de amargura que llevo adentro, todo el resentimiento, toda la justificación de lo que he guardado, que no he soltado, todo lo que pudo haber sido hecho contra mi vida. Y Señor, lo que te pedimos es que en el transcurso del día sigas hablando a nuestros corazones, sigas penetrando con tu palabra, que es espada de dos filos, a lo profundo de nuestros corazones, y nos hagas más y más entender qué grande es tu misericordia y qué grande es tu amor. Que nunca olvidemos esta parábola tan hermosa que tú nos dejaste escrita en el Evangelio de Lucas, para recordarnos la grandeza de tu corazón, y que si somos tus hijas, tenemos que vivir en esa misma dimensión, en el nombre de Jesús.